muy buenos días a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, donde quieran que se encuentren. Este es Diego Jaramillo, maestro, pastor y enseñador en el conocimiento que pueda tener de la Torá, de la palabra de Elohim, nuestro gran Dios y poderoso. Y estamos en este día muy deseosos de que usted pueda compartir con nosotros, unirse a la casa de Israel, a los hijos de las ovejas esparcidas de la casa de Israel por todas partes del mundo, y aprender, tener conocimiento y crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, a quien damos gloria y honra. Bienvenidos a todos los que ya están unidos directamente en esta transmisión y a todos los que nos irán a ver en el futuro, de alguna manera aprender. Estamos en este tiempo, Shabbat, una vez más unidos al resto del mundo de la casa de Israel, participando del estudio de la Torá. Hoy nos corresponde la Parashá Beshelach, que significa o es traducido cuando dejó ir. Está hablando de Faraón. Esta parashá o esta porción que está en el libro de Éxodo, en el libro de la porción que nos corresponde, va desde el capítulo número 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 16. En los estudios de la Haftará o los escritos, los otros escritos, entonces podemos hacer un estudio de Jueces capítulo 4, verso 4, hasta el capítulo 5, verso 31. Y en el mal llamado, y quiero perdonarme o perdonar por decir esto, pero en el mal llamado Nuevo Testamento o referirnos al Antiguo Testamento, estos no son términos que realmente no están en el concepto del Eterno, ni mucho menos en el contexto de la enseñanza. Brit Hadashah es un pacto no nuevo, sino renovado. O sea, fue construido sobre algo preexistente para hacer un solo pacto. Dios no tiene sino un solo pacto, Dios no tiene sino un solo pueblo, Dios no tiene sino un solo plan para salvar a su pueblo, los descendientes de Abraham. Y en esta parashá Beshalach es la lectura número 16 de la Torá, que está titulada Beshalach. ¿Y qué significa Beshalach? Bueno, esto proviene del primer versículo, o el título sale del primer versículo que traduce literalmente en Éxodo 13. Como se lo dije, cuando dejó ir, está hablando de Faraón, y aconteció que dejó ir Faraón al pueblo. Ahora, esta lectura nos narra los primeros eventos de un tiempo de liberación. Quiero decirles que a pesar de que Israel, desde el comienzo de Abraham y Jacob e Isaac y todo, el periodo en que ellos pudieron habitar, visitar, estar de paso en el territorio de Egipto, en el imperio de Egipto, en la nación de Egipto, la Biblia nos habla de 430 años, pero literalmente ellos no estuvieron esclavizados todos estos años. Claro, en los últimos años pueden ser 80, 70, 90, tal vez 100, sí recibieron esclavitud, porque se había levantado un faraón en todo ese tiempo que ya no se acordaba de José, no sabía nada de la historia y ya tuvo temor de este pueblo y lo esclavizó. Así que para poder tener un concepto más claro y deshacer lo que hemos aprendido en el otro campamento, en los otro lugar donde antes recibíamos enseñanza que no tenía un principio fundamental, Israel no estuvo esclavo por 430 años, no estuvo esclavo por todos estos años. Simplemente estuvo esclavo los últimos años, puede ser una sola generación, 80, 90 o hasta los más robustos unos 100 años en aquel entonces. Entonces de ahí partimos de que el pueblo es liberado de Egipto y sale. Finalmente han sido escuchados por Dios. Dios envía a Moisés a liberarlos, a sacarlos. Acuérdense que Moisés nació y allí a la edad de unos 40 años, toma un sentimiento muy profundo contra el pueblo de Israel, comete un crimen con un egipcio, huye y está 40 años en el desierto, en otro lugar en tierra de Madián, luego regresa y ahí a la edad de unos 80 años es que comienza todo este periodo de lo que vimos las parashá pasadas, de las plagas, de las entrevistas con Faraón, y en esta Faraón finalmente, cansado y con todas las consecuencias, deja salir al pueblo. Pero dice que el pueblo salió tomando, a pesar de que fueron establecidos la Pascua, como lo vimos la semana pasada, y en esta ocasión hay un evento muy importante. Dice que tomaron los huesos de José. Ellos siguen, al salir de esto, en una columna
protectora de sombra, de nube, que los protege del calor, y una columna de fuego en las noches que los protege también del frío. Pero esto tiene en esta travesía unas connotaciones también a favor de ellos, no solamente para protegerlos de las situaciones climáticas que afectan o destruyen, sino también de los enemigos humanos, y literalmente lo vamos a explicar más adelantito. Bueno, el faraón se arrepiente de haber liberado a los hebreos, reconsidera que había sido un error, y entonces decide ir tras ellos en persecución. Había una salida muy cercana para poder llegar a la tierra prometida de Canaán, pero Dios tenía otros planes diferentes. Entonces allí, faraón persiguiéndolos, quiero decirle que para poder tomar ventaja y que el pueblo de Israel avanzara, esta columna de nube en el día no solamente producía sombra y protección al pueblo de Israel, permitiéndoles ver hacia el frente con claridad, con mucha claridad. Entonces, la nube, aquello que servía de sombra, de protección durante la peregrinación, durante el día, no solamente servía al pueblo de Israel como una protección, sino que opacaba y enturbiaba la vista y confundía la vista en el día del pueblo egipcio que los perseguía. Es como cuando hay una densa niebla o un nubarrón que no te permite ver. Esto le pasaba al pueblo egipcio que venía detrás, pero el pueblo de Israel recibía eso como sombra y podía ver claramente lo que estaba delante. Ahora, como ellos marchaban de día y de noche para poder avanzar hasta llegar a las orillas de lo que llamamos el Mar Rojo o el Mar de los Juncos, que literalmente así se llama en hebreo, entonces en la noche la columna de fuego hacía dos cosas. En primer lugar, protegía y llevaba el calor, pero servía como un impedimento por causa del fuego del calor para los egipcios, que ellos pudieran avanzar. Entonces Dios confunde al pueblo egipcio para que no avancen. Acuérdense que iban con carros, con caballos, con carrozas, un pueblo conquistador. Y el pueblo de Israel en la última generación había sido un pueblo esclavo, no sabía defenderse, no sabía la hostilidad del desierto, contaban con toda la protección del Eterno. Y dice, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaban los unos a los otros. Lo dice el libro de Éxodo capítulo 14. Interesante esto. Ahora, por orden de Yahweh, Moshe levanta su vara y el mar de los juncos, el mar rojo, se abre y se divide en dos. Y esto realmente es un milagro sobrenatural que muchas personas tal vez no alcanzan a imaginarse cómo fue o cómo sucedió. Se imaginan dos paredes altísimas de agua y el pueblo cruzando en seco, como lo dice el texto literalmente. Mire lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 16. Atraviesan en tierra seca, o sea, no había pantano, no había nada que los pudiera atascar o detener. Y es algo extraordinario porque dice que cuando Moisés levanta la vara, el aire, el viento, un turbión, algo fuerte, 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 fuertísimo de parte de Dios comienza a dividir las aguas. Recuerdo que mi hijo, cuando tenía la edad de unos 9 años, me dice, pero ¿cómo es esto posible? Y yo tenía un pequeño compresor de aire en mi casa y llené una bandeja más o menos de 1 pulgada de espesor, la llené de agua dentro de lo que pude y con el compresor y una manguerita comencé a soplar el agua directamente y noté que el agua comenzó a separarse. Mientras más aumentaba la presión del aire, más profundo era la separación. O sea, yo comencé a soplar desde la primera esquina de afuera y el aire comenzó a interrumpir entre el agua que estaba en la bandeja y comenzó a abrirse. Y estaba completamente seca la bandeja. Pero si yo no mantenía ese aire constante, las aguas volvían a cerrarse. Y cuando mi hijo le mostré eso, se sorprendió. Digo, wow, extraordinario cómo Dios lo hizo. Pero ese realmente es parte del milagro. El milagro más grande es, nosotros que vivimos en la Florida, por ejemplo, nos da temores de los huracanes, de los tornados. Cuando hay un huracán o un tornado que viene con 40, 50 millas por hora en fuerza de viento, arranca techos, levanta casas, levanta carros. Si sube a 80, a 90, a 100 kilómetros por hora,
puede tumbar edificios completamente. Si sube por ahí, pues es un desastre completo. Piensen en este maravilloso milagro. El pueblo de Israel, más de 1 millón de hombres, sin contar mujeres y niños, van cruzando y el viento de Jehová es capaz de separar las aguas, pero no hacerlos volar a ellos. Tremendo para glorificar el nombre del Santo. Poder caminar. Hermanos, cuando hay huracanes, la primera advertencia es no salga. Cuando hay tornados, no salga. Métase bajo tierra si es posible, porque el viento lo levanta y lo lanza lejos. Imagínense que para dividir un mar, yo usé una presión de aire de unas 80 libras en una bandeja pequeña con menos de 1 pulgada de agua, 80 libras de presión de aire para dividir. Si hubiera puesto papelitos o animalitos allí, todos hubieran volado. Pero el milagro de protección, de cuidado que Yahweh tiene sobre su pueblo es que abrió el mar, lo puso en seco y ninguno se voló. Y eso es lo que me ayuda a mí a entender qué clase de Adón tenemos. ¿Qué clase de Dios está a nuestro favor? Los dioses que los egipcios adoraban en todas sus plagas, en todas sus cosas que se sucedieron, esas 10 plagas representaban para los egipcios un Dios que dependían de él, le hacían sacrificios, confiaban en él, pero Dios se burló de todos ellos para demostrar que hay un solo Elohim y un solo Salvador. Aleluya. Y este cruzar en tierra seca representa como un mikveh, traducido a nuestro idioma español como una especie de bautismo. El cruzar, el partir, el avanzar pues por ese río, estaba haciendo una confirmación de un pueblo separado, apartado. Ahora recuerde que la escritura dice claramente que cuando sale Moisés con el pueblo, había una multitud mixta de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que otras personas que eran también esclavos en Egipto, de otros países, de otras naciones, que los egipcios sí tenían como esclavos igualmente y comerciaban con ellos igualmente, al salir Moisés, creyeron en el Dios de Moisés y se fueron con ellos. Y eso es lo que hace una profecía profética de todas las naciones gentiles que podrán ser alcanzados solamente por la fe en Yeshua y la obediencia de su palabra. Entonces vamos a mirar un poco acerca del capítulo 13, cómo Yahweh guía a su pueblo. En el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 17, se nos dice, y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Yahweh, mire lo que dijo Yahweh, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué quiere decir esto, mi amado amigo, hermano, hermana que me está escuchando? Y quiero traer esta enseñanza a su corazón con toda honestidad. No necesariamente Israel estaba en pecado, porque siempre hemos dicho, Israel representa el pecado y Dios nos libera siempre del pecado y el pecado y el pecado y no hablamos sino de pecado. Pero Israel no estaba en pecado. Israel estaba en una nación que participaba y practicaba del pecado, que adoraba a otros dioses, que estaba involucrado y en el costumbrismo de ver cosas, pero Israel en sí misma no estaba ya, había aprendido costumbres, pero ella misma no está considerándose como una nación de pecado, sino una nación esclava en un país que no querían estar o ya no deseaban estar por la opresión que le estaban haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? No necesariamente usted y yo tenemos que vivir en pecado, pero muchos de nosotros vivimos en esclavitudes del pasado por costumbres, por hábitos, por complejos, por situaciones que nos esclavizan y salir de esa zona de esclavitud a todos nos interesa. Dejar vicios, hábitos complejos, situaciones que no estamos cómodos con ellos, que nos impiden tener una linda relación primero con Dios, en segundo lugar con el resto de la humanidad, con el resto de las personas. Pero llevamos tantos años practicando lo mismo, lo hemos tal vez recibido de generación en generación. Ha pasado esa maldad genéticamente, mentalmente, educativamente en nuestras familias. Y esto nos ata, esto nos destruye, esto nos agobia, nos esclaviza. A veces pensamos el hábito de las drogas, sí, el hábito del alcohol, sí, pero ¿qué hay de aquellos hábitos
¿Qué hay de aquellas cosas que realmente por comportamiento, por miedo, por temores, por luchas, hemos cargado en nuestra vida por toda una generación, 30, 40, 50 años? Lo hemos recibido de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y seguimos cargando esta situación. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de esa opresión, no necesariamente del pecado, porque ellos no estaban practicando pecado directamente, porque si fuese así, no hubieran clamado a Dios solamente por el pecado, eran muy merecedores de las consecuencias que el pecado trae. En este momento es una esclavitud que va en contra de su deseo, en contra de su voluntad, y nosotros tenemos situaciones que a veces en contra de nuestra voluntad nos envolvemos y queremos zafarnos de todo eso. Pero sabemos que cuando Dios nos libera, hay un camino fácil. Yo siempre decía esto cuando predicaba en la iglesia. Es más fácil, si la herencia y la salvación de Dios es ir al cielo, no es más fácil para Dios, acepta a Yeshua como tu Adón y Salvador y inmediatamente morir y ya estar en su presencia, sin pasar por todas las pruebas, sin pasar por todas las luchas, sin pasar por todas las dificultades. Si la esperanza de gloria es el cielo solamente, si volver a pensar la vida eterna, estar en las calles de oro, en el mar de cristal, ¿no hubiera sido más sencillo para Hashem, para bendito sea su nombre, para Elohim, simplemente presentarnos a Yeshua, arrepentirnos de nuestra maldad y nuestro pecado y salir y estar ya en la patria celestial como cantamos y esperanzamos todos? Mas, sin embargo, nos toca un periodo de caminar, de desierto, y toda esta trayectoria no es que ha sido mala para nosotros, pero Dios nos ha estado llevando por un desierto para purificarnos. Dice la escritura, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerras. Y este es el punto de enseñanza. Cuando Dios te está liberando de hábitos complejos, adicciones, comportamientos compulsivos, salir de esa zona, aunque duele, aunque es esclavo, salir de esa zona de confort crea automáticamente un temor. Pero cuando enfrentamos en ese camino de libertad otra oposición más fuerte, porque se trata de limpieza espiritual, limpieza emocional, limpieza física, limpieza relacional, a veces las experiencias de afuera son más difíciles, especialmente porque no estamos capacitados a enfrentarnos a un estilo diferente de vida. Y la tendencia es, como ya estoy acostumbrado a mis viejos hábitos, como ya estoy habituado a mis comportamientos, a mis pensamientos, prefiero regresar. Y Dios no quería eso con su pueblo. Iban a haber tropiezos, iban a haber dificultades, pero ellos necesitaban experimentar y creer en el único Dios. Acuérdense, vieron muchos milagros, esa generación vio muchos milagros, vio cómo Dios los protegió en cada una de las plagas porque a ellos no les pasó nada, pero necesitaban madurar, crecer, purificarse, y por eso los lleva por otra ruta. Dios escogió una ruta un poco más difícil. ¿Por qué? Porque muchos hubieran tenido el sentido de tentación de regresar a Egipto ante cualquier otra adversidad para ellos nueva. Entonces, Yahweh escogió un camino más largo por varias razones. Primero, para que no se arrepintieran y tuvieran el deseo de regresar, aunque más adelante veremos que se quejaron y siempre añoraban a ese Egipto. Tenían especias, tenían comida, tenían agua que no tenían que estar orando, pidiendo por ella, lo tenían. Lo hizo para su protección y para irlos limpiando. Porque quiero decirle, un hábito que se ha tenido no se quita de la noche a la mañana. Un gran pensador escribió, no se sana una herida con solo pensar que no está. Hay un proceso de sanidad, hay un proceso de cambio de costumbres, cambio de hábitos, y esto toma un tiempo, pero si no ponemos de nuestra parte, y lo que nos ayuda a poner de nuestra parte es recordar qué tan mal la pasamos. Pero la tendencia está que cuando en la vida de libertad hay otros tropiezos, la tendencia es regresar porque ya estábamos acostumbrados a eso. Entonces, librarlos de costumbres, de tradiciones que habían visto, aprendido en Egipto, y especialmente, y esta es la parte más difícil para usted y para mí, aprender a confiar totalmente de Elohim. Totalmente.
Esa es la parte más difícil para todos. Y quiero decirle, yo no soy el mejor ejemplo de vida, pero en momentos de dificultad, en momentos de escasez, en momentos de dificultad o extremo dolor, confiar en Él, de que Él permite todas estas cosas porque hay un camino mejor y nos está purificando y nos está fortaleciendo. Dios siempre te dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, yo estaré contigo. Y esa dependencia de Dios es la que nosotros tenemos que aprender a construir a través de problemas, de malas decisiones, nuestra propia vida que es terca. Ahí es donde nosotros aprendemos a doblar rodillas, aprendemos a confiar, aprendemos a decir, Señor, me voy a lanzar, me voy a meter, voy a hacerle. Y le costó al pueblo de Israel llegar a esa verdad y su obediencia un proceso de 40 años. En el desierto muchos murieron por rebeldía, muchos murieron por quejas, muchos murieron por muchas situaciones, pero la nación que entra 40 años después les costó, y aún en la tierra poseída, en la tierra adquirida, se mezclaron y los reyes de Israel, de Judá y de Israel, permitieron que el pueblo se entrara en el desenfreno y por eso Dios los disciplinaba. Escúchame bien, Dios los disciplinaba. Tomamos la palabra castigo, tomamos la palabra como que los lanzó al infierno y se olvidó de ellos para siempre. No, Dios al que ama disciplina, lo dice el libro de Hebreos. Dios a todo aquel que recibe por hijo lo azota cuando se pone mal. Pero no está hablando de que los hijos han sido condenados, destruidos. Dios endereza el camino, Dios endereza las sendas, Dios está dispuesto más en tu desarrollo personal que en el deseo de arrojarte al lago de fuego que arde con fuego y azufre y olvidarse de ti. ¿No? Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos, pero a través de su disciplina endereza nuestro caminar. Y Dios permite las adversidades para nosotros caer en nuestros sentidos y depender de Él totalmente. Así que nosotros, ¿cuántos de nosotros en ocasiones nos ha costado poder llegar a conocer la verdad? Mucha gente allá afuera, especialmente en iglesias, en congregaciones evangélicas, saben que lo que están enseñando como que no tiene sentido y quieren zafarse y quieren salirse y quieren salir, pero prefieren las tradiciones y las costumbres adquiridas que vienen de un origen pagano antes que comenzar a adoptar y aceptar la verdad de la Torá, la verdad de la obediencia, la verdad de la santificación. El profeta Jeremías dice en el capítulo 16, verso 19, oh Yahweh, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron solo mentiras, vanidad y cosas sin provecho. Y quiero decirle, la gran mayoría de congregaciones evangélicas están contaminadas con mucha tradición pagana, pero prefieren quedarse en esa tradición pagana con buenas intenciones, con buenos propósitos, que antes de comenzar a salir y ser lavados por la verdad, la Torá, la instrucción de Dios, la obediencia a esto que Dios quiere para purificarte. Como Yeshua le dijo a Pedro, ya ustedes han sido limpios por la Torá, ya ustedes han sido limpios, ahora van a ser asegurados por la fe en mí. Si creen que yo vengo de Dios, entonces ahora ustedes están seguros. No él dijo, abandonen la Torá, abandonen la instrucción y solamente crean en mí. Él dijo, ya ustedes han sido confirmados por la Torá, han sido lavados por la Torá. Ahora mantengan su fe en mí y nosotros hoy tenemos que hacer esas dos cosas. No solamente aceptar la Torá y olvidarnos de la obra del Redentor, sino poner la fe en la obra del Redentor, pero obedeciendo la Torá que Él nos ha enseñado y nos ha mandado para que nosotros le obedezcamos igualmente. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de esos huesos de José. Joseph, el hijo menor, uno de los hijos de Jacob, muere en Egipto y él le hace le pide a los hermanos, y recuerden, han pasado varias generaciones. ¿Cómo estos nuevos, cuando Moisés se levanta y Moisés está ya intercediendo por el pueblo, hablando con Faraón, está Aarón, está su hermana Miriam, ha pasado ya 3, 4 generaciones, supongo, después de la muerte de José? ¿Cómo de generación en generación y en generación se enseñó aquella promesa?
A nosotros se nos olvidan las promesas que hacemos en la casa. Se olvidan las promesas que le hacemos a los hijos o a los padres. Hermano, cuando realmente no, hay algo importante en nuestra vida, y si usted quiere dejar un legado suyo porque es importante, porque tiene valor, porque honra a Hashem, porque bendito sea su nombre, porque usted quiere que sus generaciones futuras, sus descendientes futuros, asegúrese y asegúrele a sus hijos, dejarle en conciencia que se acuerden de guardar el precepto y la palabra de Elohim. Imagínense, yo me ponía a pensar cuando estudiaba y me veía todo esto, cómo en la nación de Israel, en Egipto, de hombre, a madre, a hijo, a hija, cómo todo el mundo recordaba, hay que hacer esto. Si algún día Hashem nos saca de aquí, no podemos olvidarnos de los huesos de José. Ahora, usted dirá, pastor, pero unos huesos en 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, se deshacen, se vuelven polvo, caen a la tierra. ¿Qué huesos está hablando, pastor? Yo creo que usted está equivocado. Recuerde, José creció en Egipto, vivió más de 40, 50 años en Egipto, y la costumbre egipcia era momificar a sus personajes importantes. No momificaban a todo el mundo, solamente el que tuviera el dinero o el prestigio era momificado. Cuando se habla de los huesos, no es el esqueleto suelto, es el cuerpo momificado de José. No sé si existe hoy, no sé si ha sido encontrado hoy, pero hemos encontrado la momia de Tutankamen y hemos encontrado momias de 4.000 años atrás y las tenemos en museos expuestas, cadáveres que están en urnas protegidas contra el viento, contra el aire, contra la temperatura, para que no se deshagan completamente y se destruyan, porque esto lo destruye automáticamente. Lo mismo los libros. Hay libros antiquísimos que al contacto del aire se pueden dañar. Hay bodegas especializadas para mantener estos libros o papiros que fueron encontrados en las cuevas del Qumran, por ejemplo, y no pueden estar expuestos como un libro cualquiera al aire modernamente. Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel pudo guardar y preservar la idea? ¿Qué tan importante fue José en la vida del pueblo de Israel? Y nosotros tenemos que pensar qué tan importante es la palabra de Yeshua cuando nos dice, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo para mí, para que en las futuras generaciones se acuerden de lo que yo hice. Y es triste que a veces nuestros hijos no conocen ni los 10 mandamientos. Es triste que a veces no conocen las historias de la Biblia. A veces piensan que Yeshua simplemente vino porque tuvo que venir, pero no tiene nada que ver conmigo. Yo no hago mal, yo no mato a nadie. Y nosotros, a ese José que representaba de una forma simbólica, de una forma muy similar a la redención, a través de él, la liberación, la provisión de Yeshua, nosotros nos hemos olvidado. Aún saliendo de las iglesias, nos olvidamos de Yeshua. Aún saliendo de nuestras congregaciones donde no nos sentíamos ya cómodos por el tipo de enseñanza, empezamos a olvidarnos de que nuestras generaciones futuras se acuerden de la redención que solamente Yeshua nos ha venido a hablar. Miren lo que dice Éxodo 13:19. Moshe tomó consigo, o sea, celebraron la Pascua. Piensen cómo era tan vívida la memoria de lo que José había pedido. Joseph había pedido, acuérdense y saquen mis huesos. Y ya Moisés sabía que iban a salir. Estaban celebrando la Pascua, estaban todos a la expectativa, iban a morir los primogénitos, había que salir rápido, había que prepararlo mejor, no nos quitábamos el calzado, nos vamos a ir, pero en un apuro, ¿a quién no se le ha quedado el celular, la billetera, la maleta, el perfume? En un momento de corramos. Pero qué tan vívida estaba que dice que Moshe tomó consigo los huesos. No había ninguna relación directa entre familia, digamos así, ese es mi padre, amado, querido, y cuando yo me vaya, mi padre me dijo que lo llevara, y han pasado 4 o 5 generaciones, y yo no salí del país, me quedé en él, pero mi padre me dijo que lo enterrara en Colombia, como un ejemplo. Moshe tomó consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los israelitas diciendo, ciertamente Elohim
los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. El mensaje más importante de José era: va a haber una prueba induditable, va a haber una prueba indiscutible que después de los años Yahweh los visitará. Y cuando eso suceda, la prueba es que ustedes se van a acordar de llevarse mi cuerpo, mi momia, mis huesos, mi cadáver, lo que haya quedado. José sabía que Elohim cumpliría, no la promesa de que a él lo iban a sacar, sino de que Yahweh iba a cumplir la promesa que le había dado a Abraham de que tu descendencia serían esclavos en tierra extraña, pero yo regresaré y yo les sacaré. Y yo les sacaré y yo los libraré. Y han pasado más de 2000 años en que Yeshua dijo: yo voy a regresar y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y parece que los padres se mueren en esa confianza. ¿Y dónde quedan los hijos? ¿Dónde quedan los nietos? ¿Dónde quedan las generaciones futuras si nosotros hoy en día nos consideramos pueblo de Dios? Una de las cosas más destructivas que ha hecho las denominaciones evangélicas en todo el mundo es pensar que cada denominación evangélica es el pueblo elegido de Dios. Sea bautista, metodista, luterano, presbiteriano, testigo de Jehová, el que sea, menciónenlo. Cada grupo piensa que él es el elegido de Dios. Y lo que el pueblo de Dios debía haber realizado es que no hay sino un solo pueblo, no hay sino un solo Salvador, no hay sino una sola instrucción, no hay sino un solo plan, no existen muchos. Todo lo demás ha sido robado de la fuente verdadera de instrucción de Dios. Y en este momento estaba mirando de que Dios cumpliría su promesa de llevarlos a una tierra. Y nosotros debemos guardar esa esperanza. Y aunque no le veamos, aunque muramos sin verlo todavía, nuestros hijos deben conservar y guardar esa esperanza de que un día la tierra de Canaán se convertirá en el lugar físico y literal donde la santa ciudad de Jerusalén, que está siendo confeccionada en el cielo, en lugares que el hombre no ha podido llegar, descenderá y la gloria de Elohim vendrá con ella y eternamente habitará con nosotros en una tierra renovada, en una tierra fresca, en una tierra acabada de hacer como nueva, y esa es la esperanza de vida que nosotros tenemos. En Génesis capítulo 50, verso 24 al 25 dice: y José dijo a sus hermanos: yo moriré, mas Elohim ciertamente los visitará y hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José tomó juramento de los hijos de Israel diciendo: Elohim ciertamente los visitará y haréis y llevarán de aquí mis huesos. Entonces aquí vemos que los israelitas cumplieron su promesa, la que le habían hecho a José, de llevarse sus huesos. Y en el libro de Josué, ya hablando pasado el libro de Deuteronomio, nos describe que fueron enterrados en la tierra prometida, en el territorio que fue asignado por sus descendientes. Una vez me atreví a decir en una predicación que la única razón por la que yo creía en el Dios de la Biblia era porque Israel, después de Faraón y la persecución y el holocausto, permanecía como una ciudad poderosa, como un país poderoso, con su frente en alto y una de las potencias mundiales más seguras que existen en este momento, siendo que es una de las naciones más nuevas que han sido aprobadas por todos los gobiernos del mundo. Y mi fe no está puesta en eso, sino en el testimonio que ellos llevan de que el único Elohim, Dios bueno, fuerte y poderoso, existe, es real y sigue cumpliendo la promesa de Abraham, y vale la pena confiar en él. Mire lo que dice el libro de Josué en el capítulo 24. Enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata, y fue posesión para los hijos de José. En el desierto, los israelitas aprendieron a depender. Ahora, déjame hacerte esa pregunta. ¿Verdaderamente podemos confiar en Dios? ¿Hemos confiado en Dios o en nuestro propio esfuerzo o en nuestros propios logros?
A veces cuando yo salgo de alguna tribulación, de alguna angustia, la jactancia o la tendencia es, yo soy el mero mero. Yo soy una persona, esto lo luché yo, esto me lo gané yo, esto lo conquisté yo, este era mi sueño, este era mi logro, este era lo que yo anhelaba, lo que yo quería, lo que yo deseaba, y Dios me lo permitió. Pero el decir Dios me lo permitió, pero ya te robaste toda la gloria, toda la honra tú mismo. Yo soy así, yo pienso así, yo soy fuerte, yo soy valeroso, yo voy a salir adelante y yo no necesito creer ni en la Biblia para poder lograrlo. Dios está conmigo, pero Dios se ha revelado a través de las escrituras. Si no tenemos escrituras, si no tenemos obediencia a las escrituras, el Dios en que hemos creído es un Dios falso. Porque el Dios que nosotros tenemos se ha revelado a través de su palabra, a través de su escritura. Y una persona que no estudia la escritura, una persona que no vive la escritura, una persona que no obedece la escritura, no puede decir que su fe y su confianza está en Dios. Está puesta en su propia jactancia, está puesta en sus propios logros. Y lo va a lograr y lo va a hacer. Y puede conquistar y puede morir. Y simplemente cuando se muera, nada se va a llevar si no ha conocido al verdadero Dios de Israel. Entonces, cuando vemos que esta columna de fuego que los acompañaba, era como si estuvieran viendo al verdadero, la Shekinah, el Payín, la presencia, la esencia del Dios que los acompañaba, les daba a ellos seguridad durante todos estos años de peregrinaje. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versos 21 y 22, dice, Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Era la mayor revelación, era el mayor conocimiento, hasta que lo lleva al monte Sinaí, y allí es que lo escuchan todos los israelitas, y de ahí comienza la purificación, la santificación, por los estatutos, decretos y ordenanzas que el Señor les había dado. Entonces, su presencia iba delante de ellos de día y noche. Mis hermanos, mis amigos, nosotros no podemos tomar la vida por sentado, levantarnos y simplemente darlo por sentado todo. Yo creo en Dios, Él me guarda, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me pastoreará, pero realmente todo el esfuerzo que hacemos es nuestro. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que soñamos, debe de ser para la gloria, la honra y la alabanza, y decir, por causa de mi Dios, por causa de mi Elohim, soy lo que soy, tengo lo que tengo y puedo hacer lo que yo puedo hacer. Como lo decía por ahí un predicador, yo creo en la palabra, en la Torá. Le decía, esta es mi Biblia, yo soy todo lo que ella dice que soy, yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios, con audacia confieso, mi mente está alerta, mi corazón es receptivo, nunca será igual, pero es para la gloria y la honra de Dios. Este predicador desafortunadamente alabó más el poder y el desarrollo humano, mentalista, positivo, no hay problema, y simplemente usaban a Dios como una muletilla para justificar de que todo lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo por él. Una de las cosas más lindas que nosotros podemos ver en la Torá, en la instrucción de Dios, en el libro de Números capítulo 14, versos 13 y 14 dice, Moshe respondió a Yahweh, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Y dirán los habitantes de esta tierra, los cuales ya han oído que tú, oh Yahweh, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, y Yahweh, y que tú, nube, estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de nosotros en columna de nube y de noche en columna de fuego. Si el mundo que no conoce a Dios, las naciones que no conocen a Dios, nos dicen a nosotros, ¿qué testimonio da usted de que realmente Dios está con usted? ¿Qué diríamos? Este es mi logro, yo fui a la universidad, yo estudié, yo me preparé, yo logré, yo hice un negocio, yo hice esto y Dios permitió que todo me saliera bien. Tenemos que pensar un poco que no llevamos nosotros la gloria que a Él le pertenece cuando éramos nada y no teníamos derecho a ser ni siquiera parte del pueblo de Dios. Pero a través de la fe en Yeshua y a través de la obediencia de su Torah, hoy somos lo que somos para gloria y alabanza de su nombre. Josué
es nuestra columna. Guía y salvación a través de las enseñanzas. Perdón, Yeshua digo, no Josué. Jesucristo, Él es nuestra columna, Él es nuestra guía, Él es nuestra salvación. A través de sus enseñanzas, de su testimonio, de su entrega. A Él nadie le quitó la vida. Él dio su vida y la volvió a tomar. Él puede hacer eso. Su redención está tomando para sí una multitud mixta de personas, porque Dios está haciendo y consolidando su nación para cuando el Mesías regrese y se establezca como rey, entonces nosotros ser participantes de esa gloria que solamente Él lleva. Ahora miremos un cruce por el mar de los juncos, el mar rojo, como lo habían dicho. Mira lo que dice el capítulo 13, verso 14. Moshe dijo a su pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Yahweh hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. Yahweh peleará por ustedes mientras ustedes se queden tranquilos. ¿Qué les estaba animando? Va a haber un fuerte viento y ustedes no saldrán volando, las aguas solamente se van a separar como se los había dicho antes. Tengan confianza. Una cosa es tener fe y no hacer nada, es lo que llamamos emuná, una fe o la fe del pensamiento greco-romano, filosófico, es creo y no tengo que hacer nada, solamente creo, Dios sabe que creo, pero no hago nada, mis obras no lo demuestran, mis acciones no lo demuestran. Y la confianza, fe emuná, haciendo, y confianza de una seguridad como que ya lo tengo sin obtenerlo, esa esperanza que nosotros tenemos, es que el Todopoderoso estará con nosotros. Y en esos dos preceptos, movernos. En esas dos situaciones o palabras, una emuná de obediencia, de hacer, y en esa confianza de que lo voy a hacer, nosotros podemos movernos. ¿Se acuerdan el evento en que Yeshua manda a sus discípulos adelante y les dicen, vayan al otro lado del mar, el mar de Galilea, es un lago muy grande, muy grande, cuando usted allá, usted no alcanza a ver, o sí, puede ver la ribera del otro lado, pero son varias millas de distancia, mucho más ancho. En Jacksonville, por ejemplo, el río San Juan, que es un río muy ancho, o el lago Okeechobee aquí en la Florida, es un lago bastante grande. Cuando uno está dentro de ese lago, y nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el mar de Galilea o en el lago de Galilea, porque realmente es un lago, no es un mar, tiene agua salubre, pero no es mar, es simplemente un lago dentro del territorio y es alimentado por el río Jordán. Es un lago bastante ancho. Entonces, Yeshua manda a sus discípulos al otro lado. Después de que la barca lleva un tiempo navegando, se levanta una tormenta, hay muchas olas, el viento está soplando por todos lados, los discípulos están atemorizados. O sea, tuvo que haber sido una de esas tormentas que creó temor y miedo en los discípulos. Y Yeshua comienza a caminar. Y una de las palabras que Yeshua le dice, no tengan miedo, confiad, yo soy. Entonces, Pedro, en ese ahínco, en ese deseo de probar su fe, de poner a prueba su emuná y de poner a prueba su confianza, le dice, si tú eres, permíteme que yo vaya caminando a ti, no nadando, no usando otra canoita, no, permíteme que yo, como tú estás caminando, yo voy a caminar. Y Yeshua, ¿qué le dice? Si crees, bien puedes. Y una de las cosas que realmente criticamos como pastores por ignorancia, Pedro no tenía fe, aunque Yeshua le dijo, hombre de poca fe. Pero no era una fe en Yeshua, era una fe en sí mismo. Por eso el pueblo de Israel no podía pasar por el camino más corto, porque entonces pondría su confianza en sí mismo. Dios necesitaba trabajar en ellos, como Dios necesita trabajar en ti y en mí, llevarnos por un camino para que nuestra fe y emuná de obediencia y nuestra confianza en Él se formen en cada evento de nuestra vida, en cada tropiezo de nuestra vida. Esto se va consolidando. Pedro en un momento consideró las circunstancias, no es natural que un hombre camine por el agua, vio el viento fuerte, la tormenta, las olas, todo iba muy bien. La pregunta es, ¿de quién dudó Pedro?
Él no dudó de Yeshua porque en el nombre de Yeshua se movió a él, caminó hacia él. ¿De quién dudó? De sí mismo. Y en ocasiones de la vida la tendencia es a desconfiar de nosotros mismos. Pero la desconfianza en nosotros mismos surge cuando quitamos la confianza de que aquel que lo dijo, yo estaré contigo, yo te guardaré, yo te protegeré, yo iré contigo, solamente tú te mueves en emuná y en confianza, es que caemos en pensar y en confiar en nuestra propia fortaleza. Entonces, todas estas situaciones nos llevan a nosotros a entender que esa confianza es una dependencia totalmente de él. Cuando una persona no tiene confianza en Elohim, o sea, cree, pero no hace nada al respecto. Yo creo en Dios, te lo he escuchado en ciertas cantidades de personas. Yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero ¿estás haciendo esto? No, no, yo no tengo que hacerlo porque eso era del Antiguo Testamento. O sea, queremos un Dios, pero no queremos hacer lo que Él hoy nos pide. O tratamos de justificarlo, tratamos de razonarlo, y por eso no crecemos. Por eso vivimos como niños tomando leche espiritual todavía, porque no nos hemos retado a tener esa fe que actúa y esa confianza de que Él es capaz de hacerlo, que Él peleará por nosotros, que Él irá por nosotros. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 14 dice, y aconteció que a la vigilia de la mañana, Yahweh miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Y esto es algo interesante que realmente los predicadores evangélicos no lo enseñan o no lo enseñábamos, pero fuentes judías dicen que este versículo se refiere a una sola columna de fuego y una sola columna de nube en una faceta unida, ya que menciona la vigilia de la mañana. O sea, está hablando entre las 2 y las 6 de la mañana o el amanecer, cuando el fuego aún era más visible en la parte de un lado, la nube poco a poco empezaba a verse opaca en el otro lado. Entonces, los milagros de Hashem, los milagros de Elohim, del Eterno, no tienen límite. Nosotros somos los que ponemos límite, no porque Él es limitado, sino porque nosotros no hemos adquirido la confianza. Una vez abierto el mar, una vez cruzaron el mar, el famoso cántico de Moisés en el capítulo 15, acompañado con su propia hermana Miriam, cuando se canta la canción que nosotros cantamos siempre, se cantan en muchas congregaciones, ¿quién? Como Yahweh, que echó a la mar los carros y los caballos y destruyó. Miren lo que dice Éxodo 15, 1 al 3. Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahweh y dijeron, cántico de Yahweh porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y al jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza, mi cántico es Yahweh y ha sido para mí salvación. Yeshua, este es mi Elohim y le glorificaré. El Elohim de mi padre le ensalzaré. Yahweh es fuerte, guerrero, es su nombre, Yahweh. Amén. Este cántico de alabanza debe de ser el que nosotros debemos hacer, proclamar y contar cada vez que salimos de una situación. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros pasamos una situación difícil, ay, Señor, gracias, ya se me quitó esto, ya está tranquilo. Pero no le damos a Él la gloria, no hacemos cántico. Qué lindo poder pasar de una enfermedad terminal a una recuperación de sanidad que sorprende médicos y que te vean brincar, saltar. Recuerdo que una vez, no sé a quién lo estaba contando, que decía, es increíble cómo una persona puede estar tan tranquila, tan confiada cantando, entrar a un quirófano y tan pronto abre sus ojos de la cirugía que pudo haber tomado su vida, vuelve a levantarse cantando, gozoso, dándole gloria al Señor y con ganas de comer inmediatamente. Esa es ver la gloria de Dios. Si nosotros no experimentamos eso, no vamos a poder contarle a las generaciones cuántas cosas el Eterno ha hecho con nosotros. Entonces, este cántico de que Él reinará eternamente y para siempre debe ser algo que debe pasar de generación en generación. Yeshua, su Torah, el que vino por nosotros, es el testimonio de nuestra emuná y de nuestra confianza de que Él retornará a nosotros. En este canto solamente podemos observar dos cosas. La salvación del pueblo, el único pueblo de Dios, no tiene sino uno solo y le puso por nombre Israel. Y la destrucción de nuestros enemigos. Dios siempre destruirá
a nuestros enemigos. Y no estoy hablando del vecino o del exnovio o de la expareja o del exjefe. No estamos hablando de eso. Los enemigos que quieren robarnos la emuná y la confianza en Dios, esos son los enemigos que Él destruirá. Así que celebremos el triunfo que Elohim nos da. Ahora hemos sido redimidos en la salvación de Yeshua, que es el tema principal de este cántico. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi Yeshua, mi salvación. Y otra vez, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. La pregunta es, hasta ese entonces, ellos no habían sido redimidos. Solo conocían el significado de la salvación. Cuando Yeshua apareció, pudo visitarlos, pudo hacerles traer memoria a ellos de que todo lo que habían vivido como historia han sido la nación. Y hoy en día, por la Torá que guardan y nosotros por la fe en Yeshua y guardar su Torá, podemos decir, Él reina por los siglos de los siglos. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano un pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas, y Miriam le respondía, cantaré a Yahweh porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y al jinete ha arrojado a la mar. Y en el capítulo 17 se cierra esta historia maravillosa con una de las primeras guerras y batallas que el pueblo de Israel, antes que Jericó en la vida de José, vemos al pueblo de Israel enfrentando a Amalek. Amalek es uno de los descendientes de Esaú, aquel hermano de Jacob, que quiso matarlo muchas veces, y no era que habían invadido su territorio ni nada. Y entonces cuando entra Amalek, entra por la retaguardia, por detrás, para atacar a los más ancianos, a los más débiles, porque nunca se imaginaban que el enemigo va a atacar por la retaguardia. Mas, sin embargo, Moisés ve esta situación y clama a Yahweh y levanta sus brazos al cielo para clamar, y dice que mientras levantaba los brazos el pueblo prevalecía, se cansaba físicamente y bajaba los brazos y el pueblo comenzaba a perder. Aquello lo vio Aarón y su siervo y levantaron los brazos de Moisés para siempre para poder ver la victoria, y el pueblo realmente conquistó y salió adelante. Y damos gracias al Eterno porque Él siempre nos dará a nosotros todas las herramientas que nos permite a nosotros tener para conocerlo a Él, el único Elohim, y a Yeshua quien le envió, para darle gracias, gloria y honra. En el libro de Deuteronomio capítulo 31 verso 6 dice, sean firmes, sean valientes, no teman, no se atemoricen ante ellos, porque Yahweh su Elohim es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y a ti te digo hoy, cualquier circunstancia, siendo pueblo de Dios, si no eres pueblo de Dios, simplemente pon tu fe en Yeshua. Él es la Torá viviente que Él ha enviado, que Él ha revelado, que Él ha enviado para libertad, para liberación, para perdón de nuestros pecados, para volvernos a reconciliar con Él. Recíbelo en tu corazón, arrepiéntete, cambia tu sentido de vida y permite que Él te lleve por el desierto donde purificará, transformará. Y cuando vengan tus enemigos, Él peleará junto a ti, estará contigo. Baruch haba beshem Yahweh, Shalom Elohim, Yeshua HaMashiach. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el Cordero de Elohim, Yeshua HaMashiach. Dios le bendiga y le guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh levante sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados hermanos.